Hola, Pame. Hola, dame un segundito. Sí, tranquila. ¿Me escuchas? Te escucho perfecto. Ya, genial. Que parece que me quedé un poquito pegado. No sé si había sido tú o fui yo. Ya, pero no, parece que estamos ya. Ya, perfecto. Bueno, Pame, ¿cómo estás? Bien, Bien. bien contenta. Hoy día último día, así que Último estaba día te perfecto el live de de vacaciones. vacaciones. Ah, Sí, genial. Oye, ¿y sí, cómo sí, sí. está? Que supe que estuviste con el bicho, famoso bicho, Sí, estuve últimamente. con COVID. Sí. Estuve con COVID, pero mira, dentro de todo salió bien, así que no me quejo porque la verdad que primera vez que me enfermo, digamos, Ya, la primera semana, o sea, la segunda semana de enero, segunda, tercera en realidad, así que todo bien en realidad, así que no me quiero quejar, la verdad, para algunas súper. personas fue bastante más complejo. Sí, bueno, las vacunas han hecho lo suyo también. O sea, idealmente ya Exactamente tenemos como así. un poquito más de anticuerpos, así que genial, me alegro, Pame. Oye, Pame, bueno, para nuestros seguidores, nuestra invitada es Pamela Po, directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, administradora pública de profesión de la Universidad de Exacto. Concepción, magíster en Sociología de la Universidad Arcis y flamante ahora escritora también de libros. Ahí Pero Pame, vamos. antes de comenzar con la conversación, que más que nada, el punto central es el libro que acabas de lanzar, que se llama Punto de Inflexión, yo quería consultarte, Pame, que ¿por qué, viendo tu currículum, en qué momento decidiste traspasar tu conocimiento y tu profesión hacia el análisis de políticas ambientales y obviamente meterte de lleno en todo lo relacionado a la sustentabilidad y medio ambiente? La verdad que fue antes de salir de la universidad, dado Ya, que yo en el fondo lo que hice fue dedicarme al tema de la ecología política cuando me toca hacer mi tesis y ahí nunca más solté el tema. Entonces fue ya, como desde los inicios, digamos, después de ya casi saliendo de la universidad. ya, genial. ¿Y tú eres oriunda de Concepción? Sí, pues, Ah, de la ya, U de Conce salí, así que ya, sí, pues grande ahí la U de Conce, así que orgullosa de mi alma mater y claro, pues me vine a hacer la práctica a Santiago con Manuel Baquedano en el ah, Instituto de Ecología ah, Política. Entonces ahí genial. nunca más me fui. Nunca más te fuiste. Oye, Pame, por ahí, ya son cuántos, varios años dedicado a esto. ¿Qué cambio has visto a nivel social, a nivel político, con respecto a cuando empezó a interesarte este tema a lo que ya vemos ahora? Que obviamente ha habido un cambio. Yo diría que al inicio, efectivamente yo empecé con estos temas el año 2008. Yo diría que el gran cambio que esto se hizo más masivo. Antes era un tema muy de nicho, muy de gente que sabía, digamos, del tema y como que no era, el tema del cambio climático estaba recién incipiente, no era masivo como es ahora, entonces yo diría que en materia de difusión ha tenido un impacto súper, como que se ha ido ampliando, digamos, el tema de la información y todo lo que significa, digamos, el cómo nos podemos incorporar a estas temáticas. Exactamente. Y también, bueno, ya lo vimos en las últimas presidenciales, o al menos todos los candidatos, para bien, o sea, de buena o mala forma, quizás harto eslogan, pero al menos dedicaron un capítulo importante de su programa a medio ambiente. Tú, bueno, tú eres famosa por tu informe SPO, así que ahí nadie más que tú sabe eso, pero obviamente había un cambio. O sea, imagino desde de los programas presidenciales un interés especial porque obviamente la gente también está más pendiente sobre este tema. Totalmente, y además que ya es como que yo siento que la unión entre el desarrollo y la naturaleza es un tema que ya no se ve como el tema naturaleza desde algo muy, como dijera, muy light en el fondo, sino que se ve Claro. que la naturaleza es la que sostiene el modelo de desarrollo y nuestro modelo de desarrollo o mal desarrollo
es lo que está teniendo efectos nocivos sobre esta y que en el fondo está haciendo peligrar en el fondo la vida de nuestra propia especie y de las demás. Entonces, en ese sentido yo diría que es ahí donde yo como que me quedo en el tema y me interesa y en el fondo creo que ha habido una evolución porque se ha ido entendiendo que este tema está relacionado también como cómo convivimos y cómo el pacto social que tenemos o no, digamos, dentro de nuestra sociedad, cómo ejercemos presión sobre la naturaleza. Perfecto. Pame, tú bien sabes que hay mucha gente que ha trabajado en estos temas desde hace mucho tiempo y tú decías, por ejemplo, antes era muy de nicho, dijiste una palabra muy clave, en el sentido, ¿cómo, por ejemplo, tú lo haces muy bien, por ejemplo, en redes sociales, en bajar la información de lo que se está discutiendo, por ejemplo, en el Congreso, en temas de medio ambiente, los avances que están habiendo, que lo vimos, por ejemplo, con la ley de que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que llevamos más de una década hablando sobre eso, y la gente a veces piensa que eso ya se promulgó. Bueno, en tu caso tú vas siempre contando eso. ¿Qué te motivó a acercar a la gente a través de tus redes sociales a estos temas? O sea, porque eso obviamente hay una contribución importante que quizás otros actores, quizás por tema de edad, por tema de desconocimiento, cómo utilizar esta plataforma, no lo habían hecho antes. Mira, yo diría que, bueno, mi otra pasión son las políticas públicas, que en el fondo el hecho de que las políticas públicas se relacionen con medio ambiente, en el fondo ahí está la ecología política funcionando, entonces como que para mí es el matrimonio perfecto en el fondo. Y en ese sentido me encanta como te dijera, que las políticas públicas tengan un espacio, digamos, más ciudadano. El Congreso tiene un espacio más ciudadano a diferencia del Ejecutivo, digamos. Entonces, este espacio que se puede presionar, digamos, para que las políticas públicas salgan de buena manera, digamos, creo que para que la gente se sienta cercana hay que bajar la información. O sea, el proceso legislativo no es fácil, pero cuando uno lo aprende, ya en el fondo uno no se pierde. Ya. Entonces, por eso también yo he hecho algunos talleres, por ejemplo, para que la gente aprenda a ver cuál es el trámite legislativo de los proyectos de ley. Y por otro lado, sin ciudadanía que esté, digamos, involucrada en hacer presión, es muy difícil que no se tuerzan a veces algunas políticas públicas en materia medioambiental. Como están relacionadas con el desarrollo, es muy tentador, ¿cierto?, darle una vuelta, digamos, para que la cosa salga media blanda, laxa, etcétera. Y ahí hay proyectos de ley que efectivamente salieron así. Yo no estaba en el Congreso en esa época. Y además el Congreso era un espacio más cerrado, era una especie de caja negra. Piensa tú que antes no se televisaban las comisiones, no había transparencia, canales de transparencia. Hoy en día eso está superado, digamos. Hay mucha transparencia. El tema es que es demasiada la información. Entonces es difícil decirle al ciudadano, oye, tenéis que estar atento a las 33 comisiones que hay, digamos, de cada tema. Es muy difícil. Entonces yo creo que muchísimos tienen que ir informando de los distintos temas. Por ejemplo, la Javi Calisto de Oceana hace hilos con respecto a los proyectos de ley de pesca, que yo, por ejemplo, no estoy muy encima, pero la Javi me va contando y así vamos haciendo una red de información para poder sacar la información del Congreso de manera más digerida y más fácil. Exactamente, yo creo que la gente lo agradece también, porque obviamente la gente tiene, como dijiste tú, una sobreinformación. Y bueno, tú ya con Javi, como dijiste tú, son referentes ya más o menos reconocidos, que la gente confía en que obviamente lo que están diciendo ahí hay una cierta objetividad con respecto a lo que lo mueve usted, que es la protección y la conservación del medio ambiente. Así que se agradece obviamente esos resúmenes y obviamente ustedes están ahí donde las papas queman y saben con detalle todo eso. Así que también te agradecemos al menos como Codexperto porque siempre has tenido una buena disposición por explicarnos las cosas que están sucediendo ahí en el Congreso. Oye, Pame, bueno, metiendo ya directamente a lo que es tu libro, Punto de Inflexión, que fue lanzado creo en enero o en diciembre. El 12 de enero lo El 12 lanzamos. de enero, hace muy poquito, está fresquito este libro que es de Pollera Ediciones y Exacto. es un ensayo, como lo definiste tú, de 120 páginas sobre la crisis climática y ecológica. Pame, ¿qué te motivó a lanzar esto en un formato de texto, de libro? ¿Es tu primer libro también? El primer libro, sí, he escrito otros capítulos, me ha tocado editar libros, etcétera, pero digamos que en solitario ya como con editorial y toda la cosa, primer libro.
La verdad es que, bueno, la pollera me hizo la invitación a escribir sobre estos temas, ya que ellos venían observando, digamos, columnas y cosas que yo había estado escribiendo, y accedí inmediatamente ¿cómo se llama?, a esta invitación, en el sentido de que yo creo que faltaba un texto un poco más crítico, no hablar como qué es cambio climático y explicar del inicio de los tiempos, sino que una cosa más política, por decirlo así, con un análisis más político, pero además invitar a la gente también a ser agentes de cambio. O sea, hoy en día como que los ciudadanos quedamos muy fuera de estos temas, como que nos dejan el espacio solamente del recicle y como que hasta ahí nomás llegamos. Y yo creo que hay muchos elementos que los ciudadanos todavía podemos empujar, y por otro lado también que el ciudadano sea incidente en materia política. Yo creo que estamos muy alejados de lo político porque las personas relacionan la política con los políticos y la política no es eso. O sea, estamos permanentemente decidiendo cosas y eso se decide con política, incluso las relaciones de pareja, digamos, y relaciones de poder, por decirlo así. Entonces, yo diría que tenemos que transformarnos en personas que empujan al mundo político a que tome las decisiones que necesitamos hoy en día. Entonces, si bien hay unos elementos que son desde la perspectiva individual, también hay elementos dentro del libro que tienen que ver con lo colectivo. Perfecto. O sea, ahí juntamos las dos cosas. Porque también cuando las cosas se ven como muy lejanas, que dependen de otros políticos, empresas, la gente, no sé si llamarlo como un síndrome, algo ya declarado como la ecoansiedad, que la gente como que se sienta agobiada de no poder hacer algo. Entonces, bueno, imagino que en tu texto también hay, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero imagino que hay propuestas o iniciativas que se le presentan a la ciudadanía para que pueda también ejercer sus cambios dentro de su mismo hogar. Como, bueno, el reciclaje es algo que está ya muy concientizado, pero hay otros tipos de cosas, como por ejemplo la alimentación, el vestuario, no solamente el reciclaje, sino que la reutilización de cosas. Efectivamente, o sea, de hecho el llamado es a no caer en la ecoansiedad, porque la ecoansiedad tiene elementos como, o sea, el hecho que te coloques ansioso y que el miedo te cruce, te paraliza. Entonces, efectivamente, yo diría que estamos en un proceso complejo, digamos, tenemos poco tiempo para poder accionar soluciones, eso es sabido, pero yo soy de las personas como, yo soy súper porfia, entonces como que en el elemento de la porfía creo que tenemos que seguir siendo porfiados y tenemos que seguir presionando, aunque perdamos, ¿cachai? O sea, es como, aunque pierdas, hay que seguir. La verdad es que yo no podría irme para mi casa tranquila diciendo así como, bueno, la verdad es que perdimos, nos vamos. Es como, no, Como lo que hasta el último. pudimos. O sea, yo estoy en la parada así como de que hay que empujar hasta lo que más podamos. Tenemos además y por eso lo coloco en el libro, puede ser gradual, o sea, hay personas que están en política pública en el fondo avanzando, pero hay otras personas que están haciendo cosas activas en el territorio, hay otros que están haciendo soberanía alimentaria, o sea, todas estas personas que estamos empujando cosas somos valiosas, digamos, en soluciones o la acción climática. Entonces, yo creo que es con eso es lo que hay que quedarse y no ponernos ecoansiosos, porque en el fondo estamos empujando hacia donde tenemos que ir. Yo creo que el cambio ciudadano, cuando los ciudadanos empujan y en general hacen, como te dijera, las transformaciones y las aplican, yo creo que somos una gran masa que en el fondo está avanzando hacia el lugar donde hay que ir. Y en el fondo yo creo que esta batalla, por decirlo así, probablemente todavía no sabemos si la perdemos o no, pero mientras eso no se sepa, yo creo que tenemos que seguir. O sea, buscando las soluciones y si no, son las soluciones preparándonos para enfrentar lo que viene, porque va a ser complejo. Y si no estamos preparados, lamentablemente esto nos va a pegar muy fuerte y el Estado no va a lograr a llegar con soluciones para todos y todas, porque en el fondo somos 18 millones de personas, o sea, es muy difícil que cada uno obtenga una solución para, pues, digamos, ajustada a la necesidad que tengamos en ese momento. Oye, Pame, bueno, hablaste, mientras estaba hablando, se me venía un recuerdo a la mente, bueno, hablaste de las derrotas, de que obviamente no por la primera derrota, la segunda, tercera derrota no vamos a ir para la casa, pero ¿qué te pasó a ti, por ejemplo, en la noche
4 de septiembre, creo que fue la noche del plebiscito, que obviamente la opción apruebo perdió abrumadoramente, esos son los números en realidad. Y una opción que obviamente la propuesta constitucional tenía un capítulo importante, bueno, le decía la constitución ecológica, no por nada, porque tenía varios aspectos súper revolucionarios, si se puede llamar así, al menos dentro de la región latinoamericana sobre temas ambientales. Fue una decepción porque sentir que también no solamente rechazaban esta propuesta constitucional, sino que rechazaban esta propuesta ecológica que obviamente muchos de ustedes también tuvieron algún tipo de incidencia en este trabajo. La verdad es que puede que no me lo creas, pero no, me dio pena, pero me dio ¿Mm? pena y al otro día yo ya estaba trabajando en qué íbamos a hacer. O Ya, sea, fue como, ya está, o sea, era muy fácil aprobando la nueva constitución. No sé si me entiendes, es como al mundo ecologista, ambientalista le toca súper difícil siempre y era muy fácil si se aprobaba la nueva constitución, ¿cachai? O ya, sea, yo estaba como, bueno, si se pierde, tenemos que seguir y seguir y seguir. Y en ese sentido, creo que es independiente del cambio constitucional, que el que viene, el que será o el que no será, igual los ciudadanos podemos salirnos de ese esquema, ¿me entiendes? No sé si se ujú, entiende, o sea, quiero decir que podemos buscar soluciones que estén por fuera. O sea, si tú apuntas a la soberanía alimentaria y la empezamos a aplicar desde un poco desde la desobediencia también, tenemos posibilidades altas de saber enfrentar, digamos, esta crisis climática y ecológica. El tema de los alimentos van a subir de precio por las guerras, por la falta de combustibles fósiles, etcétera. Entonces, si esperamos el cambio constitucional, son 10, 15 años que vamos a estar legislando. O sea, nos va a sobrepasar eso. Por eso yo digo, las soluciones hay que buscarlas ahora, que en la práctica hay muchas cosas que ya se pueden hacer y no necesitas de una nueva constitución. Lo que necesitamos para hacer esas nuevas cosas son herramientas y difusión de estos temas. Ideal que la nueva constitución nos ayude a empujar, ¿cierto? Pero si ese escenario no está, tenemos que buscar otro. O sea, no podemos dejar a la ciudadanía sin las herramientas para poder enfrentar esto, porque en el fondo, si no tienes herramientas o no tienes alimento, van a estallar otros conflictos sociales. totalmente. Oye, Pame, bueno, y sobre ese mismo tema, ¿cómo la ciudadanía puede tener porque obviamente pueden haber casos aislados y cada vez uno ve más gente que, no sé, está teniendo su puerta en sus casas, apuestan quizá, pueden ver, discernir entre un alimento y otro, pero ¿cómo le podemos dar un sustento para que esto sea como gradual en el tiempo? Igual nosotros vemos, por ejemplo, quizá en otro ámbito también, pero las empresas igual han tomado eco de estas nuevas necesidades, esta nueva exigencias de la ciudadanía, pero no sé si con eso basta. Tiene que haber también, obviamente, un apoyo político, o sea, obviamente, de algún proyecto sobre esto que incentive este cambio de soberanía alimentaria, que obviamente no es algo que dependa solamente de la nueva constitución, sino que algo que puede ser trasladado por política pública. Exactamente. Por eso yo planteo también en el libro como que tenemos que ser animales políticos también. Si no nos transformamos en esos agentes políticos también que exigen soluciones, va a ser difícil que rompamos, digamos, esta inercia que tiene el poder político. El poder político funciona bajo inercias en las cuales si no hay presión ciudadana, no se van a mover, digamos. Entonces yo creo que está lo político y está el otro nivel, digamos, que es lo individual y colectivo que podemos organizarnos, digamos. Hoy en día hay pocas herramientas, pero podemos exigir más. Por ejemplo, el tema de la energía ciudadana es algo que debiéramos estar exigiendo. A nosotros se nos está vendiendo sistemas centralizados, sistemas, digamos, de transmisión centralizados, sistemas de distribución centralizados, cuando esto debiera ser generación distribuida, por ejemplo, energía ciudadana, que los ciudadanos fuera fácil tener acceso, por ejemplo, a los paneles solares, y eso requiere de legislación. Y eso tenemos que empujarlo. Entonces, y por otro lado, en el cotidiano, como tú bien dices, nos podemos fijar también en elementos como la ropa que utilizamos, el cómo reutilizamos esa ropa, cómo la eliminamos esa ropa. Tenemos que fijarnos en todo lo que estamos haciendo y en esa evaluación, en el fondo, podemos ir integrando cada vez elementos que nos hagan tener un impacto positivo, digamos.
No lo vamos a solucionar todo, eso está claro, pero con nuestro pequeño aporte, digamos, ya estamos haciendo harto. Yo creo que es un cambio cultural y eso es lo que tenemos que empujar, ese cambio cultural por una parte, pero también el cambio político. Y la organización ciudadana en muchas partes está sucediendo. Por ejemplo, hay personas que están transformando sus jardines en huertas y se dan cuenta que el pasto era algo tremendamente inútil, regar el pasto, cuando tú podías tener esa huerta que además atrae biodiversidad. Yo creo que eso es lo que nos falta como sociedad, comprender que una cosa atrae a la otra. Yo creo que eso está un poco roto, sobre todo cuando tú tienes políticos que, por ejemplo, dicen que el agua se pierde en el mar. Entonces, cuando tú tienes que las autoridades tienen ese tipo de discurso, o sea, es como bien complejo que podamos subir, digamos, la complejidad de lo que se está conversando. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una autoeducación, pero a la vez también educar, digamos, a los que no sepan, porque además no todos tienen que saber esta información. Exacto. Ese es un tema que uno, es como si a mí me pidieran que yo supiera, no sé, de ingeniería, y la verdad es que yo no sé de ingeniería, pero para eso tendré algún amigo ingeniero que me ayudará a comprender algunas cosas. Entonces, tenemos que ir haciendo esta transdisciplina entre todas las personas que estamos trabajando estos temas y los que no, tratar de traerlos también y no hablarnos entre nosotros mismos. Oye, Pame, bueno, y sobre este tema de cambio cultural, que en algunos, hubo un par de años muy buenos así como de concientización, no solamente aquí en Chile, sino que al menos en Occidente sobre medio ambiente, hubo algunos avances, pero todo eso siempre como pasa algo y como que empieza a desplegarse. Bueno, vino el tema de la pandemia, vino el tema de la guerra que actualmente continúa entre Rusia y Ucrania, y obviamente los acuerdos empiezan a tambalear, los acuerdos políticos, el acuerdo de París ya no sabemos qué tanto de eso se va a cumplir, porque obviamente las prioridades para Occidente han ido cambiando no obstante que el cambio climático continúa y continúa con más fuerza, y estamos viendo los cambios. Entonces, ¿cuál es tu análisis con respecto a lo que está sucediendo con el norte global y sus prioridades? ¿Ves que hay seguimos esa tendencia que veníamos después quizás de la cumbre de París, o había una ralentización en el tema de acuerdo, por ejemplo, con respecto puntualmente con la última COP en Egipto? O sea, mi visión, y lo coloco en el libro, es que las COP no han servido, digamos, para hacer retroceder esta crisis. O sea, cuando se llena de lobistas petroleros, la verdad es que es bien complejo que la conversación, digamos, sea honesta, porque tampoco hay canales de transparencia que uno dijera, mira, los estados están conversando, etcétera. Se llena de una cantidad de gente flotante que la verdad es que yo lo vengo cuestionando hace mucho tiempo. De hecho, yo no voy a las COP. Es como me han invitado a ir a las COP y yo no me voy a subir a un avión a después de llegar a Chile y contarles, mira, la verdad es que esto es lo que pasó. ¿Para qué? Si va mucha gente para contar esas cosas. Que tiene que estar claro. la prensa para hacer la transparencia. Entonces, mi visión es que las COP es un espacio que hay que reformular. No puede seguir como está, digamos, porque no está teniendo resultado y como tú bien dices, la situación se va agravando. Y por otro lado tenemos una crisis energética que se ha hablado poco, porque no es solamente la guerra de Ucrania, el petróleo en el fondo ya llegó a un pico hoy, y entonces es como, ¿cómo vamos a hacer? De hecho, los fósiles han cambiado nuestra sociedad muchas veces. Piensa tú que en el 1900 era la sociedad de las grandes masas, a través del carbón, en el fondo el carbón genera la sociedad, los sindicatos, la democracia, y después viene la globalización con el petróleo, ¿cierto? Y el gas. Pero ese apogeo del gas y el petróleo se está acabando y eso es lo que viene ahora. Algunos hablan de colapso de la sociedad, otros hablan de crisis civilizatoria, y esta crisis civilizatoria va a tener que llevarnos a otro lugar, y ese lugar es desde crecimiento. O sea, ya no podemos crecer más, va a llegar un punto porque no tienes la cantidad de minerales para hacer el recambio tecnológico. Si el norte global no decrece, el recambio tecnológico no sirve, porque los paneles solares, piensa tú que duran 25 años y requieren de una cantidad de minerales enorme. Lo mismo las torres eólicas. ¿Cuánto vas a hacer el recambio? ¿Cuántas veces te da para hacer ese recambio? Entonces ahí hay un problema que tenemos, digamos, como sociedad, y tenemos que ver cómo lo vamos a superar o solucionar. Y además tenemos esta crisis climática y ecológica sumada, digamos.
Entonces estamos en una tremenda incerteza y por eso yo planteo en el libro que los ciudadanos tenemos que prepararnos para tratar de abordar de mejor forma esa incerteza porque los estados no hacen lo que tienen que hacer. Yo creo que los estados cuando ya estén en un nivel de crisis cada vez más grave van a tener que moverse, digamos, pero mientras eso no suceda, los ciudadanos estamos a la deriva en el fondo. Y es ahí donde tenemos que prepararnos, tratar de ser lo más autónomo posible. O desde, si es que puedes hacer tus telas, hasta tener energía generada por uno mismo, producir alimentos, y en muchas partes esto se está haciendo. Yo creo que por ahí va un poco el cómo podemos prepararnos nosotros mientras los estados están inmóviles, porque la situación solo se va agravando, no se ha mejorado, digamos. Y es más, cuando tú piensas que van al tema de hablar de pérdidas y daños, ya la situación es que en el fondo reconocen que está media perdida en algunos casos. Entonces, eso es muy duro, digamos, porque hay países que les están diciendo, bueno, van a tener riesgo, pérdidas y daños, y bueno, les vamos a pasar plata para que lo arreglen en el Exactamente, fondo. no es como algo también, sí, sí, también me pasa algo, como una señal, claro, como obviamente una reparación a lo que ya ha ocurrido, pero también es como un parche de anterioridad, así como, ok, bueno, no hay mucho que hacer o no nos vamos a esforzar lo suficiente, pero va a haber un fondo de dinero para subsanar estos impactos climáticos que están sucediendo en los países más vulnerables. También obviamente está bueno avanzar, si está bueno caminar y comer chicle a la vez, pero también que hayan avance en ese sentido y no en temas de adaptación o mitigación es un poquito extraño, ¿no? O sea, de hecho, en adaptación yo diría que es paupérrimo lo que tenemos hoy en día, ¿eh? O sea, tanto internamente como a nivel internacional, todo va hacia mitigación prácticamente. Y es porque en mitigación hay un negocio. O sea, si no estuviera ese negocio, quizás ni siquiera estaría el incentivo para mitigar el cambio climático. Claro. Pero el tema, por eso te digo que es complejo el tema del recambio tecnológico que propone la carbono neutralidad, porque en el fondo los países dicen, yo quiero ser carbono neutral, pero quiero seguir teniendo el mismo estándar de vida. Y es como, amigo, no puedes tener el mismo estándar de vida, porque la carbono neutralidad significa hacer solo un recambio tecnológico y ese recambio tecnológico no es sostenible durante todo el tiempo. Entonces, si tú no decreces, si tú no consumes menos, ahí hay un tema que es realmente como que estamos en jaque, digamos, si tú no vas a consumir menos. Y en ese sentido también hago ese llamado a los ciudadanos, ¿cachai? O sea, el tema del consumo responsable es algo que nos tiene que cruzar, tenemos que hacernos conscientes. El ciudadano de a pie tiene mucho que decir en torno al consumo. Entonces, por ejemplo, el tema de Chain y otras marcas como traen ropa y un montón de cosas con mano de obra tremendamente barata, mal pagada, digamos. El capitalismo verde también se está sosteniendo sobre trabajo prácticamente esclavo. Y eso también hay que reconocerlo. Entonces, mientras no veamos esos elementos como que están cruzadas la interseccionalidad de la raza, de las mujeres, digamos, de todas estas diferencias que tenemos como sociedad, va a ser difícil, digamos, que los estados sigan buscando soluciones, porque no lo están tomando en cuenta. Más allá de lo discursivo, porque todos los estados hacen gárgaras cuando dicen vamos a incluir el género, vamos a incluir la transición justa, etcétera, pero en alguna parte está ocurriendo muchísimas injusticias. Entonces, en ese sentido, por eso yo apelo al mundo ciudadano, porque la experiencia que he tenido es que cuando a la ciudadanía se le explica, ciudadanía que no está involucrada en estos temas por muchísimas razones, lo entienden y empiezan a aplicarlo. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que multiplicar las voces, no solo la mía, sino la de muchos y muchas, ¿cierto?, que están trabajando estos temas. De hecho, el otro día una amiga me mandaba unas fotos de su invernadero que se había hecho en su casa y unas tremendas verduras. Te juro que yo era como la envidia, así porque yo vivo en departamento todavía, pero muy orgullosa de la incorporación de ese tipo de cosas que la verdad es que fuimos abandonando y que tenemos que recuperar. Nosotros también vemos con mucha envidia, tenemos en Instagram a Fernanda Salinas, que es colega tuya en Fundación Ecosur, y ella, no sé si hablabas de ella, pero yo veo la foto, vemos la foto y tiene un huerto gigante en su casa, dan ganas de ir a pedirle comida, unas La, verduras.
la Feña tiene cosas afuera también, y hay Ya. algunos vecinos quejándose, ojo Ah, ahí, sí. municipio de Las Condes la está tratando de llamar al orden, y es como, esto es lo que hay que hacer, ocupar la ciudad, habitarla y tener comida en la ciudad. Si en el fondo la Feña, eso es lo que está haciendo, soberanía alimentaria, y de hecho, cuando vamos a su casa nos cocina cosas muy ricas y Qué naturales, bueno. así que la Feña en ese sentido, síganla porque además siempre te publica sus cosechas y es muy bella. Pero también me refiero a la Gloria Alvarado que nos Ah, mandó ya. fotos de su Eso igual. invernadero, que era una cosa, no era un invernadero grande, pero a lo que voy yo es que se veía demasiado generoso, digamos, todo lo que la tierra le estaba dando. Oye, Pame, vi un comentario pasar por ahí de Fernanda José, una ex compañera en Codex, y que hablaba de un curso que tú hiciste de ecofeminismo, no sé, parece que era una iniciativa de FIMAS, creo que recuerdo. Explícanos un poquito el concepto para la gente que no está muy interiorizado en eso. Hablamos de ecoansiedad, ahora estamos en ecofeminismo, que tiene que ver más que nada con el perjuicio quizá que sufren, quizá aquí en Chile no se ve tan gráficamente como en otros países de Asia o de África, el perjuicio que tiene el cambio climático, cómo impacta sobre todo a mujeres. O sea, el ecofeminismo yo diría que es una herramienta y una ideología, ¿cierto? Que tiene elementos que une, ¿cierto? La crítica, por una parte, de la utilización de las mujeres en el tema del cuidado, Mm. pero también, ¿cierto? El menoscabo que tiene el modelo de desarrollo sobre las mujeres. El desarrollo capitalista u otros desarrollos que en general todos han tenido una utilización, ¿cierto?, sobre la naturaleza y de las mujeres. Y en ese sentido, ¿cierto?, el ecofeminismo viene a plantear las críticas, ¿cierto?, al sistema, los argumentos de por qué no podemos creer, por ejemplo, en que empresas semilleras, por ejemplo, son mejor que las guardadoras de semillas. O sea, está comprobado que las mujeres en su relación con la naturaleza no es una relación desde lo productivo, sino que es desde de la recolección, desde una relación mucho más pareja, digamos, no de la dominación de la naturaleza. Y en ese sentido el ecofeminismo además hace un match entre el feminismo y el ecologismo, ¿cierto?, de los años 60, 70, en la cual estas dos corrientes se encuentran, que es porque es la misma crítica al sistema patriarcal. Piensa que el patriarcado lo que hace es dominar mujeres, dominar naturaleza, ¿cierto? Y en ese sentido esa dominación es la que hay que romper y se ha avanzado, digamos, pero todavía falta. Y aún más, como tú bien dices, los efectos del cambio climático sobre las mujeres. O sea, son las mujeres las más expuestas a, en el fondo, los efectos del cambio climático y con cuestiones terribles, desde el acceso a la salud, desde el cuidado de los hijos, el acceso a los alimentos, al dinero, por ejemplo, el abuso que se produce cuando hay desastres, por ejemplo, el abuso principal es contra mujeres. Entonces, en ese sentido, y también mencionar a las chiquillas de Petorca, La Ligua, Cabildo, que ahí voy a nombrar otro libro, el de la Maca Salinas con Isidora, no, que me perdone la Isidora, que no me acuerdo su apellido, pero eh, eh, en el fondo ellas escriben el relato vívido de las mujeres como tienen que esforzarse físicamente y mentalmente, ¿cierto?, para sostener a sus familias al no tener agua. Y eso es algo que va a empezar a suceder, o los migrantes climáticos van a ser mujeres la gran mayoría. Hace poquitos días salió en CIPER el hecho de que había una trata de blancas en la plaza de armas de Santiago, a raíz de mujeres que vienen arrancando de los distintos conflictos en Venezuela, etcétera, y tú tienes chicas de 17, 18, 19 años. Entonces es brutal que esta situación esté y es a lo que las mujeres estamos expuestas con el cambio climático y las migraciones climáticas que se van a suceder por agua, por falta de alimentos, etcétera. Sí, eso te iba a mencionar hace un rato, porque claro, a medida que va avanzando la crisis climática, los efectos, eso siempre va asociado a conflictos sociales también, que pueden ir quizá tapando el problema que hay de fondo. Por ejemplo, tú dijiste muy bien el tema de las migraciones, que ya está comprobado, no, voy a divagar quizá, pero hay una guerra en África que ya está como comprobado, como en la literatura, de que fue provocado por una crisis hídrica. Entonces, obviamente, no recuerdo si fue en Siria o creo no sé si la primavera árabe fue a raíz de
de una crisis hídrica, pero eso estaba como tapado, o sea, como, bueno, obviamente hay muchos conflictos asociados, temas políticos, temas religiosos, pero la génesis de un problema fue la migración por escasez de agua. Y esto obviamente lo vamos a seguir viendo, como dices tú, y se va a ir tapando quizá el tema de fondo, que es la crisis climática. Efectivamente, y no vayamos muy lejos, por ejemplo, Santiago es una ciudad, ¿cierto?, que tiene alrededor de 8 millones de personas, que el agua que proviene de glaciares es la que en el fondo mantiene, digamos, las cuencas que hoy en día están con baja cantidad de agua, etcétera. Y esto uno puede decir, cada cierto tiempo uno dice, bueno, no creo que me quede sin agua, pero mira Sudáfrica, una gran ciudad también, y en Claro, Sudáfrica están repartiendo claro. agua en bidones. Entonces, no es muy lejano en un futuro, ¿cierto? Si la situación de la mega sequía, y yo te digo que mientras más sube la temperatura, más se profundizan los efectos del cambio climático. Por ende, esta mega sequía probablemente se va a seguir sosteniendo en el tiempo y sea cada vez más dura. Si lo poco que llovió el año pasado, ¿cierto? Que llovió un poquito más que el 2021, no da para hablar de superávit de los embalses, por ejemplo. Ujú. Y además todas las intervenciones humanas que hacemos a los ecosistemas. Mientras más intervenimos los ríos, menos llegan al mar, lo que está pasando, ¿cierto?, con el río Maipo, etcétera. O sea, estamos cada vez peor en ese sentido y por esa razón tenemos que prepararnos para enfrentar probablemente un escenario muy complejo, pero es mejor prepararnos a que esto nos pille, digamos, encima con el problema y sin poder, digamos, tener maniobra, un tiempo de maniobra para poder abordarlo. Yo creo que es ahí donde está, digamos, el punto de inflexión, como dice el libro, en el sentido de que tenemos aún un espacio de tiempo para poder hacer cosas. Bueno, se acerca, hablaste de la protección de los ecosistemas que pueden ayudar, por ejemplo, a mitigar un poco el problema. Los humedales, se viene el Día Mundial de los Humedales ahora el 2 de febrero. Y bueno, al menos los humedales urbanos en Chile ya ahí tienen alguna protección legislativa. Pero, ¿qué pasa con el resto de los humedales? Porque sabemos que hay muchas constructoras que todavía están construyendo ahí y hay proyectos que son, no sé, cuánto tiempo van a durar, porque obviamente que se instalen en un territorio que antes había un humedal, ese no es un terreno muy firme como para una construcción así. ¿Qué avance han habido, Pamela, como para la protección general del humedal en Chile? Si me puedes contar un poquito de eso. Mira, actualmente está la ley de humedales urbanos vigente, lo que yo lamento que esa ley quedó supeditada, digamos, a que tiene que solicitarse esa declaración de humedal urbano. Yo creo que siempre en Chile se hace en lo particular en vez de ir a lo general. Hubiese sido mucho más útil una ley de protección general de los humedales y por último el caso a caso lo podíamos haber ido revisando, digamos. Claro. Hubiese sido, digamos, ideal partir así. Lo mismo con la protección de glaciares, proteges todos los glaciares y si hay que ver algún tema en particular, vemos ese tema en particular con ese glaciar, pero en el fondo mantienes todo el ecosistema protegido. Bueno, los gobiernos acá obviamente empiezan a sacar la calculadora, las inmobiliarias, No, los aeropuertos, el transporte, todos empiezan, digamos, a torpedear la política ambiental. Finalmente se sacó esta ley de humedales urbanos que ha hecho, por lo menos, ha protegido varios humedales y eso es un tremendo avance y ahí el mundo asesor, digamos, y el senador Durresti que estuvieron con la camiseta puesta en el fondo y costó muchísimo sacarlo. O sea, te digo que no había voluntad del Ejecutivo para ello. Ahora, quedó una colita pendiente en ese proyecto de ley, que es otro proyecto que ahora está, digamos, tramitándose en el Senado, en segundo trámite, que es abrir hacia la ciudadanía esa petición de que se declare un humedal urbano. Y yo espero que el Ejecutivo, lamentablemente, debiera haber puesto urgencia a ese proyecto de ley para haberlo sacado este año 2022, pero quedó para este 2023. Y yo espero que el Ministerio se ponga la camiseta, digamos, con eso, porque es importante que la ciudadanía tenga espacios de participación también. Sobre todo porque tenemos Escazú ratificado y hay que hacer ajustes a la legislación, que todavía tampoco esos ajustes se mandan al Congreso. Por otro lado, hay otro proyecto de ley de humedales, hay dos, digamos. Hay uno que está en el Senado, que pasó el primer trámite en la Cámara, que es el de humedales general, que es ya. para proteger todos los humedales, que era del diputado Núñez, actual senador,
y ese no ha tenido más movimiento en el Senado hasta ahora. Ojalá el Ejecutivo le preste atención y ver cómo se puede mejorar y sacar una ley de humedales general. Y hay otro proyecto en la Cámara que ya estuvo en tabla el mes de enero, y vamos a ver cómo se coloca en tabla ya desde marzo, que es el de humedales rurales. En el fondo, como ya está lo urbano, ahora que es muy similar al de urbano, pero es esto ahora para los rurales. Y por último tenemos otro proyecto de ley que está ya está para comisión mixta, el proyecto de turberas, que también son un tipo de humedal, y la idea es prohibir la extracción de turbera, y lamentablemente tampoco el Ejecutivo ha llegado con las indicaciones. Entonces, yo diría que no se queda esto en el Parlamento. Este es un problema del Ejecutivo en relación a que no ha tomado los proyectos, digamos, para indicarlos, cambiarlos, patrocinarlos. O sea, ahí no sé qué es lo que está pasando, pero la verdad es que había una lentitud un poco compleja en esta materia, sobre todo protección de humedales. Perfecto. Sí, bueno, un tirón de oreja para el Ministerio del Medio Ambiente, que efectivamente tenemos ahora representantes que están súper interesados con los temas. Ojalá que se pueda avanzar. Para aprovecharte con el último temita, sabemos que avanzó hacia el Senado el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero hay algunas indicaciones, sobre todo lo que tiene que ver con la Comisión de Agricultura. Eso se va a a sala mixta para resolver ese tema, y por lo que entendí también hay un poder del Ejecutivo que podría vetar ese tema de concesiones. Si me podría Sí. interiorizar en ese tema para que nuestros seguidores también estén actualizados. Mira, en general el proyecto de ley de servicio de biodiversidad salió bastante bien en relación Después al de 10 años, proyecto como después de 10 años, digamos, pero está la difícil. Comisión de Medio Ambiente de la Cámara lo arregló bastante, Ya, le remozó bastantes cosas. Algunas, como te digo, la más grave que se perdió fue esta de las concesiones sectoriales, eh, que lamentablemente la Comisión de Agricultura repuso el texto que venía del Senado en el fondo. ya. Entonces, que nosotros lo habíamos cambiado en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, pero el artículo 92-93 probablemente van a tener que ir a comisión mixta porque, que es el de las concesiones sectoriales, y la otra es como una especie de prohibición. Entonces quedaron incongruentes, y este texto, como está incongruente, se va a tener que ir a una comisión mixta. Y la comisión mixta va a tener que buscar una solución, digamos, y yo creo que la solución es dejar fuera el tema de las concesiones sectoriales, porque ¿qué tienen que hacer las concesiones sectoriales en áreas protegidas? O sea, es un tema que sobran, digamos. Y dejar el texto de la Comisión de Medio Ambiente, que era bastante, como te dijera, potente, digamos, en prohibirla. Y por otro lado, si esto, digamos que el Congreso insiste en mantener, digamos, ese texto de las concesiones sectoriales, está la posibilidad del veto presidencial. Y el veto presidencial efectivamente lo que hace no es vetar todo el proyecto, sino que el artículo donde está este tema, y con el veto se puede hacer la propuesta, digamos, una propuesta nueva en relación a ese texto. Y se somete a votación de las cámaras y todo el tema. Entonces, todavía están esas dos posibilidades como para sacar una legislación más fuerte, digamos, y muy necesaria para nuestro país, porque la biodiversidad hoy en día está en distintos ministerios, está dispersa, hay muchísimos problemas jurídicos en las áreas protegidas, etcétera. O sea, son muchísimos elementos los que están, digamos, que no nos hemos podido hacer cargo. Los estudios, el tema de la planificación ecológica, la protección de lo que está dentro y fuera de las áreas protegidas. O sea, es un tema muy amplio y que tiene que ser abordado por un servicio que es para completar nuestra institucionalidad ambiental. Oye, para mí, bueno, según el ritmo que tú has ido viendo sobre esta discusión de este proyecto de ley, ¿crees que este año finalmente podamos tener ya la promulgación de esta ley? Yo ¿O crees tengo que la falta esperanza más? yo creo que es un año, probablemente sea un año, no creo que sea una mixta fácil, Ya, y también creo que no va a ser el único tema que se va a ir a mixta. O sea, hay que estudiarse ahora el comparado bien de lo que tiene el Senado y la Cámara, las diferencias entre ambos textos, y hay que ver qué es lo que la Comisión probablemente de Medio Ambiente es la que va a recomendar qué es lo que hay que aprobar y rechazar, ¿cierto?, de lo que viene de la Cámara.
y con eso se va a ver las diferencias entre ambas cámaras, lo que produce la comisión mixta. Y ahí vamos a tener que estar yo como mono en la lámpara, colgada, así como ¿Por qué como viendo, Pamela Pod? Va a estar ahí. así como vamos a estar informando con todo en relación a cómo va esa comisión mixta, porque ahí es donde nos jugamos, digamos, ya los últimos Salga puntos un para proyecto. sacar eso. Exactamente. Así que yo creo que ahí es donde tenemos que jugárnosla en que la ciudadanía se involucre, digamos, también para ver y supervisar cómo va este tema. Exactamente. Bueno, Pamela, muchas gracias. Antes del datito sobre el libro Punto de Inflexión, ¿dónde la gente puede acceder a este texto? Ya están todas las librerías ¿Ya? del país, así que Ok. hay varias que han sido muy amorosas en etiquetarme en las redes sociales. Está en la que leo del Parque Forestal, en la que leo del Barrio Italia, también está en Calímera, en Espacio Público, en varias librerías ya están, digamos, encuentran ejemplares y también, bueno, en www.lapollera.cl, que lo pueden comprar de manera online. Es este librito, aquí Ahí está. está el libro. Pronto vamos a ir Sí, a comprarlo para leerlo aquí en Codex. así Así que que, en el fondo yo agradezco a la pollera también por la oportunidad de poder expresar las ideas, digamos, a Daniel Campuzano, que es maravilloso editor, así que muy agradecida, digamos, de el trabajo conjunto y todo lo que implica, en el fondo es como un hijo, digamos, mi libro, que a veces uno pensaba que no lo ibas a ver nunca y llega un momento en que ya esto fue muy rápido. Así que estoy muy contenta y en realidad lo único que pido es que la gente lo lea, lo haga suyo, y si tiene más ideas que complemente, etcétera, porque no nos puede pillar esta crisis, digamos, desprevenido. Esa es mi gran preocupación. Creo que los conflictos sociales, lamentablemente, nos van a caer muy pesados, digamos, si no nos movilizamos. Y tenemos que ser agentes de cambio para que esto sea un poco más amoroso, digamos, salir de esta punto en el que nos encontramos. disculpa, hay Eco Ansioso, así se llama el usuario, dice, en Conce, ¿dónde se compra? Pregunta si tiene alguna información. Si no, que pregunte ahí a la apoyera, ¿no? Sí, ¿O qué está interesado? pero la pollera puede comprarlo y se lo van a enviar. Se lo envío. Y tengo entendido que en Conce, sí, estaba en una de las librerías, no me puedo acordar, pero probablemente en las que leo, pero están en general en todas las que son de Big Sur. De repente Ya, en la página de Big Sur pueden encontrar y estaban con descuento además. ya, muy bien. Así como todos los libros de Big Sur estaban con descuento. Así que, pero voy a averiguar mejor y lo voy a anotar después en mis redes sociales de Perfecto. las historias, por último en Instagram, dígale a Eco Ansioso que me siga y yo lo sigo de vuelta para responderle. La invitación a la gente que tenga dudas, sugerencias, Pamela, y Pamela es súper activa en redes sociales, así que ahí Hoy obviamente sí, va. yo siempre respondo, Así que así que me puedo eh, demorar, pero respondo a pero mis va a responder. seguidores y seguidoras, sí. Hay una gran comunidad, así que muchas gracias, Pamela, por haber aceptado esta invitación a este live. Recomendamos a todos comprar el texto de una buena lectura para el verano ahí en la playita, para leer un poquito sobre lo que estamos sufriendo como sociedad y los caminos para poder subsanar esta problemática. Así que eso, Pamela, un gran abrazo. De verdad, muchas gracias siempre por tu contribución, por tu apaña en las cosas que hacemos en Codex. Así que te deseo mucho éxito con el libro y en todos tus proyectos para este 2023. Muchas gracias también a ti, Waldo, por el apaño siempre desde muy chicos. Así que muchas Muy gracias bien. ahí y Grande Codex que siempre está ahí al pie del cañón con todos los temas medioambientales. Así que Muchas un abracito gracias. y buenas vacaciones para todos los que se van a tomar vacaciones en estos Eso. días. Bueno, a disfrutar también, Pame, así que te deseo unas buenas vacaciones. Y a todos nuestros seguidores, próximamente tendremos un nuevo Instagram Live en este verano, así que ahí estén atentos a nuestras redes sociales. Un abrazo a todos, chao Pame, que estén bien. Chao, chao, que estén bien.